Bienvenidos amigos una vez más para mi canal de Alejo Videos. ¿Qué traemos hoy? Un breve video, pero yo en algún momento no lo supe. Seguramente debe haber un montón de gente que lo sepa y un montón de gente que no lo sepa. Entonces hacia ellos últimos va orientado. Siempre acá tratamos de dar algún tip que hemos aprendido en la vida y qué sé yo. ¿Y de qué trata? ¿Ven este tipo de canillas? Perdón el desorden, perdón el desorden porque tengo que acomodar todo acá. ¿Ves este tipo de canillas? Acá, vamos a poner un poco más cerca, a ver. Este tipo de canillas normales. Yo lo tengo conectado el lavarropa acá, pero ¿qué pasa? Estoy harto de que cada vez que necesito lavarropa o usar esto, tengo que andar desconectando. Entonces para eso venden este tipo de canillas que tiene una rosca ahí de media macho, una rosca de 3/4 acá macho también con su llavecita independiente y la llave acá de paso. Entonces es como que tenés dos canillas en uno básicamente. Así que vamos a mostrar un poquito el proceso. Muchas veces es muy fácil, muchas veces tenés que tener cuidado porque los caños, si son muy viejos, al desenroscar la anterior canilla puedes reventar todo, así que hay que tener mucho cuidado. Así que voy a poner manos en acción y te voy a explicar cómo se hace. Canilla esférica para lavarropa, palanca 1/2 por 3/4. ¿Por qué? Porque tenemos acá abajo la de media y acá la de 3/4. La toma de los lavarropas es de 3/4 hembra. Ven, y esta es la llavecita para eso. Hay muchas marcas, hay muchas marcas. Esta es la que encontré primero. Ahí cierra y abre. Si está perpendicular a este caño, o sea que está a 90 grados, es que está cerrada y ahí está abierta. Eso para toda la llave de paso. Es una llave esférica esta. ¿Cuál es la herramienta principal que vamos a usar nosotros para hacer este trabajo? Es esto, que es una llave Stilson. Fíjense, es como una llave de fuerza. Si no la llaman Stilson, díganme en los comentarios cómo la llaman en sus respectivos países. Uno básicamente ajusta ahí primero y cierra y clava mal y ahí no lo saca nadie. No lo saca ni tu hermana. Vamos a aflojar con esto la vieja canilla. Si tienen caños muy viejos, ténganle mucho amor porque a veces está clavado mal. Las roscas están soldadas casi del óxido. Así que vamos a poner acá y vamos a ver este trabajo. Les confieso que yo en su momento no sabía cómo se hacía. Así que esto está agarrado. Esta rosca, cuando se pone, esta rosca hembra de... ¿cómo se llama? De lo que van a los lavarropas, no lleva teflón. No lleva teflón porque ya justamente tiene una gomita ahí, una gomita que hace que trabe ahí y listo. Bueno, vamos ahora a la parte delicada, que es sacar esto. Crucemos los dedos que no se parta, Mis redes sociales, de Alejo Videos en todas las redes sociales. Listo, hemos sacado esto. Rosca de 1/2 macho, media pulgada, y hay que ponerle teflón a esto. Ya dijimos en varios videos de los primeros que teníamos en YouTube cómo se pone el teflón. Se pone de manera que vaya en el sentido de la rosca, o sea que cuando lo pongan y enroscan así, que el teflón vaya girando así, no que el teflón esté en la punta final acá. Entonces cuando enroscan va sacando el teflón puesto. Ahora lo vamos a ver. O sea, esto enrosca así, esto enrosca así. Entonces el teflón debe ir así, en el sentido horario, que gira
agujas del reloj. Entonces cuando va girando se va apretando más, no que se va saliendo. ¿Se entiende? Porque si lo van girando y la punta del teflón está así, empieza a sacar lo que ya pusieron. Listo. Sentido horario. Está bien, entonces cuando va girando, esto es así. ¿Se entiende? Va girando haciendo así. Ahí. ¿Ven? Al final este tiene que ir acompañado con el giro. No con el guitar giro, sino con el giro de girar. Voy a tener que poner ahí y con más teflón, porque me queda bailando ahí y no quiero que baile. Entonces le voy a tener que poner más teflón. Tiene que quedar en el último y queda bien apretado. Siempre que saquen cosas tienen que sacarle el teflón viejo porque ya se rompió. Voy a hacer un impasse en este video para decirles una frase. Nunca en su vida dejen de estudiar, jamás, jamás. Estudien siempre. No estudien lo que deja plata, estudien lo que les haga feliz el corazón. Nunca dejen de estudiar. La libertad se consigue estudiando. Estudiando te da la libertad, así que siempre estudien, estudien siempre, estudien, fomenten a los demás que estudien, siempre, siempre, siempre. El estudio genera raciocinio, ¿está bien? Estudien siempre, lo que sea, pero estudien. Así hacemos grandes las sociedades. Y esto que no pase, que no te tape, y esto siempre, ahí, siempre tiene que quedar la boquilla libre. Ahora sí, vamos. Ahí ya va más duro. Ahí está, está mucho más duro ya. Entonces ustedes meten acá. Listo, ya está. Listo. Ahí tienen la canilla instalada. Vamos a ver mejor, por favor. Esto en realidad tiene agua fría y agua caliente, o sea que si yo ahora acá va a salir agua fría mezclada con agua caliente. Es como que mezcla acá en el pico. Pero bueno, yo ahora hago así y tengo. Así que nada. Finiquitado, mirá. Fantástico. Un breve video más que hemos agregado al saber popular en YouTube, en mi canal de Alejo Video y mis redes que me rodean, digamos, que son Instagram, Facebook y Twitter. Nada más. Espero que les haya sido útil. Les dejo, mirá la torta que me hicieron la otra vez para mi cumpleaños. Y te dejo en la descripción quién me la hizo. Porque creo que las hace también y qué sé yo. Nada más. Los quiero. Hasta luego. Y estudien siempre. Siempre estudien. Siempre. El estudio te da libertad. ¿Se entiende? Estudien. Y no estudien lo que da plata, estudien lo que los haga feliz. Ustedes tienen que venir al mundo a ser felices. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sean felices. Sean felices. Adiós. Si se te complica con esa llave Stilson, tenemos esta, mirá. Con esta te digo, ¿sabes qué, no? Sacamos lo que sea, así que hay muchas medidas de esto. Buenísimo, esta llave es espectacular. Espectacular. Espectacular, fantástica.